A menudo, las cosas que más llaman la atención de nuestros mundos e historias son aquellas que parecen más vivas. Todos recordamos a esos personajes con gran diálogo, o incluso para las criaturas que no pueden comunicarse, aquellas que nos han llamado la atención por su actitud, por su forma de actuar, por aquella tan enconada batalla que tuvimos con ellas. Muy a menudo, los lugares, actores mucho más callados de esta obra, no tienen sobre nuestras jugadoras ese mismo impacto, al menos no de primeras, puesto que un lugar, por su propia definición, suele estar quieto, parado, opera en una escala de tiempo muy diferente y en una escala de acción mucho más pequeña. Es a menudo esos lugares en los que nuestras jugadoras y sus personajes necesitan rascar poco a poco la historia, para así poder al fin descubrir toda su grandeza o todo su horror. Y con un poco de cuidado y las herramientas adecuadas, podremos crear para nuestras historias estos lugares que en principio parecen nada, pero que bajo esa fina capa de polvo de años y de antigüedad, encierran sorpresas que harán que vuestras jugadoras las recuerden para siempre. Bienvenidas, artífices, a la Forja de Alendi. Hay decenas de herramientas para crear estos lugares, desde los más sanguinarios campos de batalla hasta los dungeons más escurridizos y sinuosos, pasando por todos esos lugares que parece que no son nada y que a veces la única belleza que tienen es la de un momento tranquilo. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en estos últimos, no tanto por la temática en sí de los lugares que vamos a crear o de los que vamos a hablar, sino por la herramienta que vamos a utilizar, que se presta a tener una visión mucho más reflexiva de este tipo de lugares. Hoy vamos a hablar de el mismo suelo. El mismo suelo es, como muchos de las herramientas de este canal, un juego de storytelling con bastantes trazas de rol por detrás que podemos reformatear con muy poquito esfuerzo para usar como herramienta de worldbuilding. En concreto, el mismo suelo, o el propio suelo, The Ground Itself, es un juego que habla de lugares a través del tiempo. Está pensado para tratar lugares tales como lugares que te insta que hables de lugares que han sido importantes para ti, o en nuestro caso para nuestros personajes. Yo que sé, la casa que tenías en el árbol cuando eras pequeño, o tu primer piso, o el colegio al que fuiste si es que es algo importante para ti, quizás para uno de vuestros personajes su academia de magia, o cualquiera de esos lugares la ciudad en la que creciste, esos lugares que son importantes a lo largo del tiempo. E impone un hándicap que a veces que en otras circunstancias podría parecer un poco constrictivo, pero aquí es necesario, y es que te obliga a mantener el foco en el lugar. Todo lo que salga del lugar físicamente ya no entra en el foco y por lo tanto ya no es parte de la historia. Eso crea una especie de anticlímax a veces, porque te interesa, o tendemos a investir emocionalmente o investir nuestras emociones en personajes generalmente, y es más difícil hacerlo en lugares. Entonces, si durante algunas de las fases del juego aparece un personaje que jugadoras o narradoras ya conocen porque han creado antes o cualquier cosa así, es fácil sentirse un poco frustrada cuando ese personaje sale de foco, pero es parte importante del juego que sea así. Es importante recordar que los lugares tienen memoria tanto más que los personajes, y que lo que ha ocurrido en un sitio de una forma u otra se queda indeleblemente en sus paredes, a menudo como algo para descubrir en el futuro. Al final, este juego tiene que ver con los ecos y las trazas que el paso del tiempo deja en un lugar, y en cómo eso afecta tanto a las personas que están allí como al lugar en sí mismo. Para jugar al mismo suelo necesitaréis las reglas, obviamente, que pondremos como siempre en el enlace abajo por si queréis adquirir el juego. Entre 2 y 5 personas es lo que mejor funciona. Una baraja de cartas, que puede ser una baraja de cartas normal o una baraja de cartas del tarot, a vuestro parecer y vuestro gusto. Un dado de 6 caras, una moneda, aunque la moneda podemos sustituirlo por la tarjeta X o cualquier otro mecanismo de seguridad. Está puesta ya en las reglas del juego como un mecanismo de seguridad, pero cualquier otro con el que en vuestra mesa se sienta cómoda y con el que tratéis habitualmente, siempre id hacia el que vaya a funcionar mejor para vosotras. Unas cuantas horas y unas piezas de papel y unos lápices.
Como preparación, lo único que hay que hacer es escogerla en vuestra mesa, despejarla lo suficiente y poner sobre ella los lápices, los papeles y todos los demás implementos. La mesa, la moneda se queda en la mesa en el lado de cara. Si en algún momento cualquier jugador la toca y la pone en el lado de cruz, se para todo lo que se está haciendo y se habla de lo que está ocurriendo. Como veis, es un mecanismo muy similar a la tarjeta X o otro tipo de mecanismos de seguridad. Recordad, siempre, 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 seguridad lo primero. Lo más fácil para empezar es decidir cuál es nuestro lugar. Esto es mucho más sencillo si venís de crear otras cosas de antemano y decís, vale, y es más bien, es menos me siento a jugar este juego y a ver qué surge, y más tengo una idea de qué sitio tengo, quiero ver qué ha pasado allí. Por ejemplo, la escuela de magia en la que estudió uno de nuestros personajes protagonistas, o quizás un antiguo campo de batalla que antes era un bosque y queréis tratar eso a través de los años y los siglos. En resumen, decidir cuál es el lugar en el que todo lo que va a pasar pasa. Os invito especialmente a que esto sea un esfuerzo colaborativo. Aunque seáis las narradoras y creadoras de vuestro mundo, si estáis sentados en una mesa con más gente, abandonaos a lo que esas personas pueden hacer. Si no os gusta, siempre podéis retocarlo al final cuando vayáis a llevarlo a vuestra partida. Pero no intentéis que durante el juego encaje en lo que vosotras estáis haciendo. Para hablar de este lugar no es necesario en absoluto tener un mapa del mismo. Es más, es completamente opcional crearlo durante la partida si queréis. Si no, pues con que tengáis una leve descripción, con eso ya podéis ir funcionando. O sea que tampoco es necesario una cantidad de preparación inmensa para este juego. El juego, tal y como está diseñado, se juega en 4 ciclos. 4 ciclos es 4 etapas en las que pasan cosas, separadas por un espacio de tiempo no determinado hasta que llegamos a ese punto en concreto. Aquí el juego tiene una mecánica con la que quizás no encaje con lo que estáis intentando crear en ese momento. Es que lo primero que haces es tirar un dado de 6 y según eso, desde el 1 al 6 hablamos desde días, semanas, años, décadas, siglos o milenios incluso. Quizás que entre una etapa y la siguiente pasen varias décadas no es algo que os interese, o varios milenios no es algo que os interese. Pero dado que podemos viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, y que si tenéis un poco de, no ya afán creativo, sino básicamente si os dejáis, si os abandonáis un poco al fervor creativo, es mucho más fácil ver cómo, aunque la academia no existiera hace miles de años, no está de mal visitar qué es lo que había allí hace 1000 años. Quizás había algo interesante. Quizás había algo que sigue debajo de la academia. Quizás es algo que valga la pena explorar. Por supuesto, si el número que os sale no os cuadra, pues no os cuadre y volvéis a tirar. En cuanto al periodo de tiempo en el que se empieza a jugar, se define al principio junto con el lugar. Vamos a empezar jugando en esta academia en este año, o en este periodo de tiempo más o menos. Y es luego en cada uno de los saltos donde nos movemos atrás o adelante en el tiempo. Lo primero es dividir la baraja de cartas entre las figuras, reyes, reinas y jacks, o sotas, caballos, reyes, y los números. Este juego está hecho para una baraja de cartas francesa, pero honestamente si no tenéis una, que me extrañaría, pero si no tenéis una, podéis sustituir el 10 por el 7 en todo lo que sea relevante, para lo que veremos más adelante. Mientras que las cartas numéricas se usarán durante la partida, es en la preparación donde usamos las figuras. A cada jugadora se le reparten cartas del mazo de figuras hasta que no queden ninguna, y por turnos cada una de ellas juega una carta. Cada una de las cartas implica una pregunta que ha de responder esa persona. Una vez que todo el mundo una vez que a alguien se le acaben las cartas, o una vez que todos estéis contentos con lo que se haya creado, se acaba esta fase del juego. Aunque esta discusión es entretenida y yo me podría pasar horas con ella, te recomiendan que no tarden más de 15-20 minutos en hacer esta parte para poder llegar a lo que es la parte de jugar. Es mejor dejar más detalles abiertos y simplemente rellenarlos luego conforme vayas jugando, a molestarse en crear el sitio entero ahora, en cuyo caso, ¿para qué estamos usando esta herramienta? Una vez que ya se está jugando durante cada uno de los 4 ciclos, cada jugadora roba una carta cada turno y cada tipo de carta está asociada con un set de preguntas. Es más, cada as está asociado con varias preguntas, y de hecho la primera vez que se saca un as se pregunta la primera de esas preguntas, la segunda vez que se saca un as se saca... Aquí no son importantes los palos, sino los números. ¿Por qué? Porque así, si alguien saca un 2 y luego saca otro 2 y luego saca otro 2, esas preguntas correlativas tienen sentido correlacionado entre ellas. Si te preguntan sobre quién ha vivido aquí
¿Y por qué dejo de vivir aquí? Y te van haciendo preguntas que tienen sentido correlativo una detrás de otra, con lo cual sacar varios números uno detrás del otro iguales da una mayor cohesión a la historia. Como suele pasar en este tipo de herramientas, el resto de la mesa puede preguntar cosas, pedir clarificaciones, pero no puede contradecir lo que tú has dicho. Una vez has terminado de narrar lo que quieras narrar, la respuesta a tu pregunta, descartas la carta en el centro de la mesa y se pasa a la siguiente jugadora. Alternativamente, puedes, cuando robas la carta y siempre y cuando esta no sea un 10, que trataremos luego que para qué sirve esa carta, puedes decidir descartarla y hacer una de las siguientes 6 cosas. En primer lugar, contar una historia. Adoptas un personaje que existe en este periodo, en este lugar, y cuentas una historia como si fueras ellos. Puedes estar contándole un cuento a tu hijo, puedes estar contando una historia de taberna, puedes estar hablando una vieja historia de pescadores, lo que sea, pero estás contando una historia on roll. Los demás personajes pueden a su vez interpretar a personas que están escuchando esa historia e interrumpir, hacer preguntas, etc. Pero todo esto roleado. 2. Montar una fiesta. Montar una fiesta quiere decir que para lo que sea apropiado para este lugar y periodo, estás haciendo el equivalente a una fiesta. Puede ser las fiestas del pueblo, puede ser un inmenso baile de salón, puede ser un concierto de rock, lo que sea relevante a lo que está ocurriendo aquí. De nuevo, cada persona de la mesa, en este caso, elige un personaje y se rolea esa escena de la fiesta entre esos personajes. Y de lo que salga de ahí, se rolea hasta que todo el mundo esté contento o hasta que consideremos que ha pasado tiempo suficiente y lo que haya ocurrido ahí ha ocurrido. 3. Descubrir algo. Inventas un hecho que ha ocurrido en el mundo. Quizás alguien ha descubierto un libro viejo en la biblioteca que nadie recuerda haber puesto ahí, quizás ha ocurrido una catástrofe en el lugar porque alguien ha aparecido envenenado, cualquier cosa, te inventas algo completamente. Pero en este caso no suele ser relevante rolear la escena porque no hay una escena per se, inventas un hecho. 4. Ver un augurio. Ver un augurio se difiere ligeramente de descubrir algo, en el sentido en el que no hablas de algo que ha ocurrido, ni de algo que está ocurriendo, sino que das una señal de algo que puede ocurrir en el futuro. Esto puede ser algo tan monumental como apareció un cometa en el cielo, se aparece un celestial y dice va a pasar algo, o puede ser algo tan mundano como ver que un animal salvaje se cuela en el recinto famélico, porque la sequía de los campos está haciendo que haya mucha menos comida para los animales salvajes, que es completamente mundano pero igualmente preocupante. 5. Abandonar por un momento el foco. Por un momento, la ventana que tiene que estar absolutamente encadenada y atada a este lugar se suelta. Y puedes ver un poquito de lo que está pasando fuera. Pero un poquito. Oye, ¿qué pasa con ese bosque que está a un par de kilómetros al norte? Oye, ¿qué ha pasado con esta persona que se fue antes de ayer? ¿Ha llegado bien al pueblo de al lado? Alejarse un poquito, pero no mucho. Y solamente se puede hacer una pregunta y es la mesa quien contesta. No puedes lanzarte en una historia, no puedes hacer una pregunta y la mesa contesta. Por último, la jugadora puede decidir simplemente saltar su turno. Descarta la carta y no hace nada porque decide que no tiene nada, no cree ni que la pregunta que la carta aporta, ni cualquiera de las ideas que pueda ella tener, aportan en este momento a la historia. Prefiere dejarla seguir. Cuando se roba un 10, se pasa a la siguiente etapa. El tiempo avanza. El jugador que ha robado el 10 lanza un dado y ese número es el número de incrementos temporales que hemos determinado en la creación que avanza el tiempo. X días, X semanas, X meses, X años, X milenios. Puede hacerlos o hacia adelante o hacia atrás. Es un buen momento narrativamente para tomarse un descanso. Si por lo que fuera la escena anterior o lo que sea han sido un poco drenantes para la mesa, oye, coge unas patatas, toma algo, bebe un vasito de agua, habla de otra cosa. Adicionalmente, y esto es una regla opcional, pero si os veis fuertes, pues adelante, cuando se roba un 10 hay una serie de preguntas que te obligan a contestar. Son preguntas bastante abstractas y por eso digo que podéis saltaroslas si no os parecen tan interesantes. Sí que después de tirar, esas se contestan antes de tirar el dado. Después de tirar el dado, sí que estáis obligadas todas a contestar las siguientes 3 preguntas.
¿Siguen los personajes o civilización o gente que estaba antes en ese lugar? ¿Sigue estando ahí? Si no, ¿por qué? ¿Sigue habiendo alguien? O sea, si no es tan importante el por qué se fueron como... ¿Sigue habiendo, ¿están los que estaban antes? No. ¿Quién está ahora? ¿Está alguien? En segundo lugar, ¿ha cambiado el lugar físicamente en su aspecto? ¿Huele diferente? ¿Hay unos ruidos diferentes? Pues apoyad mucho en vuestros 5 sentidos para esto. El lugar ahora huele a azufre. El lugar ahora es mucho más silencioso que antes. O a lo mejor, al contrario, se oye el ruido de los pájaros porque la naturaleza se ha comido completamente esa vieja abadía. Por último, ¿ha cambiado el nombre del lugar? Esto parece una tontería, pero a menudo, y esto suena muy literario, pero es que es verdad, las palabras tienen poder, lo sabemos todas, y los nombres tienen poder. Si un sitio ha cambiado de lugar, o sea, si un sitio ha cambiado de nombre, es por algo. Finalmente, recordar que entre un salto de tiempo y el siguiente no se vuelven a barajar las cartas que se han descartado antes. Cada vez hay menos cartas en el mazo. Y esto es porque cuando se roba el cuarto 10, se acaba el juego. Esto es frustrante a veces. Cuando yo he jugado ha sido frustrante porque a veces, concretamente he jugado este juego 2 veces y una de ellas, varias de las líneas argumentales o varios de los personajes quedaron sin resolución completamente. Y es frustrante, pero y el juego te dice, no, pero es que la vida es así. Hay muchas veces las cosas no tienen un final satisfactorio, simplemente acaban. Esto puede ser algo que vuestra mesa quiera aceptar o no, por supuesto, pero os animaría a que lo intentaseis. A veces el dejar las cosas inacabadas hace que luego cuando las vayáis a trasladar a vuestro mundo podéis darle un toque, o quizás es interesante que se queden inacabadas porque es más realista. Cuando lleguen allí vuestro grupo de aventureras, encuentren algo a medias. Si adquirís el juego veréis que hay una serie de reglas opcionales y adicionales sobre cómo darle algunos toques de color distintos a todo esto, completamente, como digo, opcionales. La mecánica básica del juego es esta. Como veis, se parece bastante a otros juegos de este canal, mucho más enfocado, como hemos dicho, a olvidarse de los personajes y centrarse en los lugares, algo que a menudo es difícil mientras juegas, porque los personajes interactúan contigo, interactúan con tus personajes, y es mucho más fácil cogerles cariño a los PNJs que es cogérselo a un edificio o a un lugar. Este juego un poco su objetivo es remediar eso, hacer los lugares sí que están encantadores y tan increíbles que se queden grabados para siempre. Y os iba a decir que hasta aquí el capítulo de hoy, pero me he dado cuenta que este juego, al tener una dinámica parecida a los anteriores, peca un poco de tener un método de storytelling muy verbal. Y es verdad que no le hemos dado nada de cariño a las personas que nos veis, que sois más visuales. Y por eso vamos a tratar un segundo juego en este capítulo. Un segundo juego que se llama El musgo se arrastra y la piedra se desmorona. El musgo se arrastra y la piedra se desmorona es un juego que también habla de lugares a través del tiempo, pero toma una aproximación muchísimo más visual y más relacionada con el dibujo que el mismo suelo. Esta es un juego mucho más pequeño, de hecho es una página, la totalidad del juego es una página, y esta tiene sus reglas están mucho más constreñidas por ejemplo, sus intervalos son fijos, etc. Pero creo que aun contando el juego tal y como es muy fácil mezclarlo con el anterior haciendo uso de los intervalos variables, etc. Para este juego únicamente hace falta una hoja de papel y lápices. Coges una hoja de papel, la divides en 20 cuadros y el juego te indica que lo marques año 5, año 10, y al final hables de un siglo. 20 por 5, 100 años. Esto es lo que digo, en lo que podemos fácilmente cambiar un poco la dinámica. Si queremos podemos tirar de antemano cuáles son los saltos y hacer 4 o 5 tiradas y hacer pues X tantas ventanas como nos interesen separadas por un número de días, años, semanas, meses aleatorio. Donde la mecánica entra en gracia, para mi gusto, el juego comienza con la persona más joven y creo que es un guiño del autor al hecho de que es un juego que tiene un cierto componente infantil en el mejor de los sentidos. Se comienza jugando la persona más joven y se juega en el sentido contrario a las hojas del reloj, porque nada como llevar la contraria.
Y la primera persona dibuja algo en ese primer cuadro. Dibuja, por ejemplo, un árbol. El juego habla de un árbol o de un pequeño claro o de un lugar, un paraje natural, para que haya espacio para dibujarlo en un pequeño cuadrito. Si os interesa, podéis, en vez de dividir la hoja en 20 cuadros, dividirla en 5, usar varias hojas como queráis, para hacer dibujos más grandes y cuidados. Pero el juego tiene claramente se apoya en el hecho de hacer más bien sketches que un dibujo curradísimo, porque por supuesto si no, no tendríamos tiempo para todo ello. Dibujas un poco lo que quieras sobre el lugar del que estamos hablando, pero sabiendo que el foco o el marco que le hayas puesto a ese lugar es el marco que va a tener que seguir utilizando todo el mundo. Si centras en un árbol, ese árbol es el centro de la composición para siempre. El foco de nuestra cámara nunca se va a mover físicamente, solo temporalmente. Tras dibujar este dibujo sencillo, dejas algún poquito de espacio abajo para poder escribir algo. Se lo pasas a la siguiente jugadora, que escribe algo sobre el dibujo. Hace básicamente una descripción del dibujo de la persona anterior, de la jugadora anterior. Si la jugadora anterior se ha centrado especialmente en su dibujo en un rayo de sol que cae sobre el árbol, o quizás en un pájaro que ha montado un nido en una de las ramas, habla de ello. Y tras hacer la descripción, dibuja en el siguiente cuadro 5 años después, o en nuestro caso, nuestra versión extendida, la cantidad de tiempo que hayáis determinado. Se continúa el juego hasta que se completa. Pasan de nuevo en el turno de cada cual, describe el dibujo de la persona anterior y hace un nuevo dibujo para la siguiente persona. Como veis, el juego es mucho más... No diré mucho más rápido porque yo soy un inútil dibujando, entonces para mí sería larguísimo, pero tiene un feeling completamente distinto y está centrado para las gentes que tengan primero cierta mano en el dibujo, o no tanto mano en el dibujo, sino más gente que tenga un disfrute visual y un aprendizaje visual. Como un guiño final a este juego, y para hacer un poco un callback a lo que he dicho antes sobre cómo está hablado de tema infantil en el mejor de los sentidos, el juego está enfocado para que habléis de un bosque y dice, y lo leo textualmente, que este bosque es un lugar seguro, un lugar tranquilo, un lugar en el que evitar temas de destrucción, pérdida, conflicto y cosas así. Es un juego muy espacio seguro, lo cual honestamente puede estar muy bien en sí mismo, pero creo que las reglas pueden utilizarse para cualquier otro tipo de cosa. Como siempre, y esto es lo último que dice el juego, como veis no tiene nada en cuanto a texto, respetar normas de seguridad, podéis usar la moneda que hemos hablado en el juego anterior, podéis usar la tarjeta X, las palabras de seguridad, velos, líneas, lo que sea que utilicéis en vuestra mesa. Hablad de ello antes, siempre, y que todo el mundo lo tenga muy claro. Y hasta aquí el episodio de hoy, que sobre lugares un poco más oníricos o un poco más poéticos, en contraposición a los lugares horrorosos y terribles del episodio de hace 2 semanas. Así que espero que hayáis disfrutado de este pequeño episodio, espero que las personas que les gusta más dibujar sepan que no las estamos abandonando del todo y que lo sentimos mucho, y hasta que nos volvamos a ver artífices, seguid creando.